Hablemos de la polarización en España y por qué Vox está creciendo cada vez más en las encuestas. Este es el último de una serie de 3 vídeos que le he dedicado a la situación general de España. En el primero trato los problemas que más preocupan a los españoles y en el segundo hablo de la presunta corrupción del PSOE y del entorno de Pedro Sánchez. Si no los has visto te animo a que lo hagas ya mismo. Están disponibles tanto en mi canal de YouTube como en mis perfiles de TikTok e Instagram, porque son la base para entender el actual clima de crispación y polarización que están provocando el ascenso de Vox. Y ahora te voy a explicar por qué el partido de Santiago Abascal no hace más que crecer en las encuestas. Aclaración, esta parte del vídeo es solo informativa y no refleja mis opiniones sobre Vox. En pantalla estáis viendo las últimas encuestas que se han publicado en el mes de octubre y que he recopilado de la página de Electomanía. Todas coinciden en una cosa, el crecimiento de Vox. Pero ¿por qué está subiendo? Pues una de las claves está en los jóvenes. Fijaos en el crecimiento que ha tenido Vox en este segmento de la población desde las elecciones generales de 2023. Actualmente es la opción preferida para los votantes de entre 18 y 44 años. Y la razón de estos datos se debe a varios factores. El primero de ellos es que Vox es, sin duda, el partido que mejor se mueve entre las redes sociales, principal fuente de información para la generación Z. Los mensajes simples son mucho más fáciles de difundir que un reportaje en profundidad. Os voy a dar un ejemplo. ¿Con qué frase os quedáis más? El inmigrante trae inseguridad a tu barrio. O la criminalidad de tu barrio se debe a factores socioeconómicos y no está ligada a ninguna etnia concreta. Además, un vídeo de un inmigrante causando problemas se viraliza mucho más que uno que muestra a un extranjero trabajando y bien integrado. Si juntas un problema real de integración con el eco potenciador de las redes sociales, creas una imagen de inseguridad total y que existe un riesgo real de perder nuestros valores y nuestra cultura. Pero que Vox sea capaz de lanzar mensajes sencillos y potentes en las redes sociales por sí solo no explica su crecimiento, porque si fuera así, partidos como Podemos, cuyas ideas también calan fácilmente en las redes sociales, tendrían que estar mucho más alto en las encuestas de lo que reflejan en realidad. Por eso, la otra razón es la incapacidad de los partidos tradicionales para resolver los problemas que preocupan a la gente y sobre todo a los jóvenes. Si recordáis, en mi primer vídeo hablé que para los jóvenes es prácticamente imposible comprar una vivienda y aquellos que pueden independizarse tienen que pagar precios desorbitados que se comen como mínimo más de la mitad de su salario, que ya de por sí es bajo debido a la precariedad del empleo. Y el gobierno más progresista de la historia, según el propio Pedro Sánchez, no ha sido capaz de resolver el problema de la vivienda. Y aunque su gobierno ha mejorado las condiciones laborales y reducido la tasa de desempleo, la precariedad laboral sigue muy presente en España, un país que además lidera todavía el paro en Europa y el desempleo juvenil es uno de los más altos. Por eso Vox está creciendo entre las clases populares y obreras, que sienten que los partidos de izquierdas actuales se preocupan más por los derechos de las minorías que de mejorar sus condiciones de vida. Pero es que el anterior gobierno del Partido Popular tampoco fue capaz de ofrecer soluciones a unos problemas que son prácticamente sistémicos. Y Podemos, la gran esperanza del movimiento 15M, perdió toda su credibilidad tras llegar al gobierno en 2019 y no cumplir las altas expectativas que había en uno de los partidos que representaban la nueva política y que prometía regenerar el sistema. Ahora, esas esperanzas de cambio se están trasladando a Vox, que nunca ha gobernado, y aunque ha formado parte de ejecutivos autonómicos, se salieron de ellos al no ver cumplido su principal exigencia al Partido Popular, ser intransigentes con la inmigración. Te podrán gustar más o menos las ideas de Vox, pero este acto supuso una demostración de coherencia que ha calado fuertemente en la gente. Sus malas formas, pero directas, y las faltas de respeto al poder establecido han capitalizado el cabreo de mucha gente con el actual gobierno, y que consideran que su presidente está más preocupado por mantenerse en el poder que de resolver sus problemas.
Todo lo que os acabo de explicar son, a grandes rasgos, las razones del auge de Vox. Aunque os encontréis en las antípodas de Vox, creo que, con lo que acabáis de ver, podéis llegar a entender por qué los de Santiago Abascal están creciendo tanto las encuestas. Pero este vídeo no va solo de Vox, sino también de la polarización. Así que ahora es el momento de ver la imagen completa. Vale, ya hemos visto que muchos españoles ven en Vox un partido nuevo que defiende realmente nuestra seguridad, valores y tradiciones contra unos inmigrantes que nos integran y que promete más soberanía frente a las injerencias de Bruselas y la Agenda 2030. Pero también hay mucha gente que lo ve como un partido regresivo, machista, xenófobo y anticientífico por su negacionismo del cambio climático. Vamos a desgranar los principales puntos de confrontación. Vox es firme defensor de la familia tradicional y propone eliminar todas las leyes LGTBI y trans, algo a lo que se oponen frontalmente todos los partidos de izquierdas y también el Partido Popular. Aunque España sigue siendo el país europeo que más apoya los derechos del colectivo LGTBI, en los últimos años ha perdido apoyo, sobre todo entre los hombres jóvenes de la generación Z, lo que indica que el discurso de Vox está calando. Ocurre lo mismo con las políticas de igualdad. Muchos jóvenes varones sienten que se ha implantado un feminismo radical que los criminaliza constantemente. Por eso se ven atraídos por partidos como Vox, que no creen en la violencia de género y está en contra de las políticas feministas. Sin embargo, desde el otro lado, consideran que el feminismo iguala derechos y que los hombres temen perder sus privilegios históricos. La brecha ideológica por géneros es cada vez mayor y las posiciones de diálogo se desvanecen por el radicalismo de ambos bandos. Por supuesto, nos encontramos el mismo combate ideológico en el tema del aborto. Mientras Vox exige derogar la ley del aborto y defiende el derecho a la vida del neonato, desde el gobierno y los partidos de izquierdas buscan proteger el derecho al aborto en la Constitución. También hay confrontación en cuestiones climáticas. Vox no niega el cambio climático, pero no cree que se esté produciendo por la influencia humana y por eso pide derogar todas las políticas verdes que están lastrando la economía. Por su parte, la izquierda defiende sin ambajes la lucha contra el cambio climático y no quieren dar ni un paso atrás en las políticas ecologistas que pretenden acabar con los combustibles fósiles y descarbonizar la economía. Y es en todas estas cuestiones donde Pedro Sánchez se ha erigido como el principal muro de contención contra la ultraderecha de Vox y de paso relaciona a su principal rival, el PP de Feijóo, como parte de la derecha reaccionaria por sus continuos acuerdos con Vox en los gobiernos regionales. Su lucha constante contra la derecha le ha servido para que mucha gente lo vea como el único que puede parar a la ultraderecha y por eso no le pasan factura escándalos de corrupción que en otros tiempos podrían haber tumbado su gobierno. Además, se ha mostrado como víctima de una persecución mediática y judicial sin precedentes, lo que le ha granjeado la empatía de muchas personas. Una estrategia muy parecida a la que siguió Donald Trump, que acusaba a los demócratas de una persecución política a través de los jueces. Ha conseguido que le apoyen votantes más radicales de su espectro político, al ver en él un voto más útil que en sus partidos de referencia, Sumar y Podemos, que están en lucha constante por ver quién es más de izquierdas. Y por su parte, Feijóo refleja un discurso más ambiguo. Ha endurecido sus posturas en inmigración y políticas verdes para frenar el trasvase de votos hacia Vox, pero mantiene postulados moderados en cuestiones sociales para atraer al votante de centro y a los descontentos con el PSOE. Incluso defienden medidas que comparte con el gobierno socialista, como la subida de las pensiones, consciente de que el grueso de su electorado se encuentra en esa franja de edad. Pero en un país donde la sociedad está tan polarizada, las posiciones centristas son las más perjudicadas y por eso el Partido Popular está perdiendo apoyo. Y este es el gran problema de la política actual. No existen puentes ni puntos de diálogo posibles entre ambos bandos. Solo hay una lucha ideológica total
que busca acabar definitivamente con el rival político, tachándolo de enemigo existencial para España. Y dicho todo esto, es el momento de dar mi opinión. Pero primero quiero decir algo. Muchos me han tachado de pepero o boxiano por mi dura crítica al PSOE. Pero nada más lejos de la realidad. No confío nada en el Partido Popular. ¿Las razones? Pues bueno, un usuario de TikTok tuvo la amabilidad de recopilarlas por mí. Y por supuesto mi confianza también es nula en su líder, Feijóo, que mucho está criticando ahora a Vox, pero en el momento que necesite sus votos para llegar a ser presidente o aprobar sus presupuestos, se va a rendir a los designios de Abascal, tal y como está ocurriendo en Valencia o en Murcia. Y en cuanto a Vox, pues me parece que son exactamente igual que Podemos, pero en la derecha. Un partido populista. Ambos son incapaces de dialogar nada con sus contrarios. Y a los que están en su mismo espectro ideológico les tratan de imponer sus posturas maximalistas. Y Santiago Abascal es el Pedro Sánchez de la derecha. Los dos van de salvapatrias, se ven a sí mismos como los únicos que son capaces de frenar a aquellos que buscan destruir el país, y ninguno de los dos permiten las críticas dentro de sus propios partidos. Así que bajo estas condiciones, es imposible llegar a consensos que favorezcan a la mayoría de los españoles. Evidentemente nunca se va a poder contentar a todos, pero sería una muy buena cultura política que abundaran los acuerdos transversales que permitieran reformas estructurales a largo plazo, y así el próximo que llegara al poder no las tumbaría. Pero en el punto en el que nos encontramos ahora mismo, no existe voluntad de diálogo por ninguna de las partes. De Vox, Sumar y Podemos me lo esperaba, pero sí debería existir por parte del PSOE y el Partido Popular, que representan en principio las posiciones más centristas, y además tienen bastantes posturas en común, no nos engañemos. Pero ninguno de los dos quieren ni oír hablar de pactar con el otro, porque aunque esto sería lo más beneficioso para España, paradójicamente también reforzaría el discurso de Vox de que ambos partidos son el mismo perro con distinto collar, y eso seguramente le granjearía más votos del mismo modo que está ocurriendo con AfD en Alemania. Es curioso cómo ha cambiado todo en los últimos 10-15 años. Antes la gran coalición en Alemania era vista como un auténtico ejemplo de política de Estado, y ahora solo sirve para reforzar las fuerzas extremistas. O en Estados Unidos, donde antes republicanos y demócratas, aunque fueran rivales, se respetaban mutuamente, y era bastante normal que pactaran leyes entre ellos. Pero ahora la confrontación es total, y el odio hacia su rival político no deja de crecer. Por eso soy extremadamente crítico con todos los políticos. No me gusta nada el clima social que ellos han creado y fomentado. Actualmente no me representa ninguno de los grandes partidos. Ojo, eso no significa que sea anarquista o antisistema. Me explico. Yo me leo todos los programas electorales y en todos los partidos hay propuestas con las que yo estoy de acuerdo. Ejemplos. Estoy totalmente a favor de las energías renovables. Pero también considero muy importante que la energía nuclear forme parte de ese mix energético, y defiendo sin paliativos los derechos de las personas LGTBI, pero critico firmemente el feminismo radical que tacha a todos los hombres como potenciales violadores y reparten carnet feministas atacando a mujeres como Rorro, por, supuestamente, perpetuar roles de género. Y para que lo entendáis mejor, os recomendaría que leyerais este artículo de Luis Miller, donde analiza perfectamente la polarización. Divide a la sociedad española en 4 segmentos de población: la progresista, la conservadora, la tercera España o España tibia, que es donde yo me encontraría, y la cuarta España, aquella con los ingresos más bajos, que viven en entornos rurales o en zonas semiurbanas en decadencia, donde perviven las tradiciones sociales y culturales. Según Miller, esta población se siente excluida tanto por los progresistas como por los conservadores, que viven en zonas urbanas disfrutando de una bonanza económica que no llega a la cuarta España. Y además les da igual el cambio climático o los derechos de las minorías, porque buscan primero resolver sus propios problemas desesperadamente. Problemas que vinculan a las políticas de las élites progresistas
y conservadoras. Es en esta cuarta España donde Vox está creciendo. No es que todos sean unos ultraderechistas peligrosos, son personas normales que sienten que el sistema y los partidos que representan dicho sistema les ha fallado. Y es aquí donde partidos como Vox, con sus cantos de sirena populista, pueden brillar. Antes este espacio lo ocupaba Podemos. Recordad el increíble crecimiento que tuvo en la década pasada. Pero en cuanto llegó al poder, se convirtió en la casta que prometió destruir y se centró en cuestiones sociales y culturales antes que resolver los problemas de la gente de la cuarta España. Y yo, que pertenezco a la tercera España, admito que se me tache de tibio, lo reconozco. Pero lo hago con mucha honra, porque gracias a pertenecer a este espacio, puedo ver, escuchar y comprender perfectamente las preocupaciones de ambos bandos. Me siento muy afortunado de tener amigos tanto de izquierdas como de derechas, porque escuchar sus argumentos me enriquecen un montón. Puedo comprender perfectamente por qué hay mucha gente que defiende a Pedro Sánchez como uno de los mejores presidentes de la historia de España, y no quieren ver ni en pintura a un gobierno de PP y Vox. De verdad que hay mucha gente que defiende a Pedro Sánchez y esa es la razón por la cual sigue siendo presidente, y no por los bulos que afirman que hay amaño electoral. Pero también entiendo perfectamente que haya mucha gente que esté harta de Pedro Sánchez, que afirma que España va como un cohete, cuando la realidad es que para muchos el país va cuesta abajo y sin frenos. Estoy seguro de que si fuéramos una sociedad capaz de debatir honestamente, con intercambio de ideas, seríamos una sociedad mucho más sana, capaz de encontrar soluciones de manera más fácil que llegaran a la mayoría de españoles. Pero por desgracia hemos llegado a un punto donde el diálogo no es posible. Los de derechas odian a los de izquierdas y viceversa. No quieren oír nada de lo que diga el otro bando, solo quieren que desaparezca lo antes posible. Y quienes están alimentando este clima tóxico son nuestros propios políticos. Esta es otra de las ventajas de pertenecer a la tercera España, que puedo ver perfectamente lo miserables que pueden llegar a ser. Veo las mentiras y las contradicciones de Vox, veo la superioridad moral y la hipocresía de Sumar y Podemos, y veo lo maquiavélico que puede llegar a ser Pedro Sánchez. En el vídeo de los nacionalismos dije que nos esperaba un futuro negro por culpa del ascenso de la extrema derecha, pero se me olvidó añadir una cosa, y es que nuestro presente ya es muy oscuro por culpa de los partidos tradicionales, y no hay ni una alternativa potable entre las fuerzas políticas mayoritarias. Siento ser así de crudo, pero para mí esta es la realidad. Luis Miller dice que la tercera España es abstencionista porque nadie le representa, pero yo me niego a serlo. Por eso me implico en las cuestiones políticas de mi país. Critico a los políticos porque les exijo excelencia y no mediocridad. No son estrellas de fútbol ni influencers, aunque muchos pretendan serlo. Son representantes públicos y si a mí no me representan, me busco otros. Existen muchos partidos minoritarios. El Partido Liberal, Volt, Pacma, Izquierda Española. Ojo, no te estoy diciendo que los votes. Simplemente te estoy mostrando que hay alternativas. Y lo que no hay que hacer es ser abstencionistas. Porque si no te implicas en la política de tu país, luego no tendrás derecho a criticar a los políticos que están tomando las decisiones que te están perjudicando. Antes de terminar, quiero hacer un llamamiento. Fútil, seguramente, pero aún así lo hago. Para todos los que me veáis, por favor, apostar por el diálogo, el debate y el intercambio de ideas. Siempre con respeto. No caigáis en el odio ni en los insultos que os están inculcando los políticos. Solo así podremos avanzar como sociedad. Dicho todo esto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, compártelo más que nunca con todos tus contactos y no te olvides de suscribirte a este canal y al resto de mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!